Bienvenidos. El día de hoy el grupo número 1, los alquimistas, les hablará sobre un nuevo tema: la estequiometría. La estequiometría se usa todos los días y no solo en las industrias, sino también en la vida cotidiana. Básicamente, la estequiometría se utiliza para calcular cuánta materia prima debemos usar para que un producto quede en las mejores condiciones sin generar desperdicio de material. La estequiometría se refiere a la relación numérica entre gramos, moles y partículas elementales en una reacción química. Por ejemplo, pensemos en la construcción de una casa. Para que las paredes queden estables, la mezcla de cemento debe hacerse en proporciones adecuadas. ¿Qué pasa si la proporción no son las correctas? La casa podría fácilmente caer. Ahora veamos otra aplicación de la estequiometría en la vida real. Imaginen que están en la cafetería de la universidad y se compran un refresco de mora. Debemos imaginar que el azúcar, la pulpa y el agua son como los reactivos y el refresco como el producto final de dicha reacción. Los reactivos deben calcularse en las proporciones adecuadas para garantizar la óptima calidad del producto, que vendría siendo la perfecta elaboración del refresco. Cuando hablamos de estequiometría, es importante considerar algunos conceptos que son base de todo el tema, como el mol, número de Avogadro, masa molar, masa molecular y reacciones químicas. Cuando hablamos de mol, hablamos de una cantidad de medida como lo es el metro o como lo es el litro. Es la unidad del sistema internacional para medir la cantidad de sustancias que contiene tantas partículas elementales como el átomo, moléculas o iones como átomos. Hay exactamente en 12 gramos de isótopo carbono 2. La cantidad de partículas elementales que encontramos en un molde de cualquier sustancia siempre va a ser la misma. Número de Avogadro. Se entiende al número de entidades elementales, es decir, de átomos, electrones, iones y moléculas, que existen en un molde de cualquier sustancia. El valor aceptado de esta constante es de 6,0221 por 1023 mol-1. Masa molar. Se refiere a la masa en gramos o kilogramos de un mol de cualquier sustancia. Masa molecular. La masa molecular, que es la suma de las masas de una molécula, se expresa en unidades de masa atómica. Para entenderlo mejor, consideramos el caso de la glucosa. 6H12O6. Cada molécula de glucosa posee 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Reacciones químicas. Las reacciones químicas son procesos termodinámicos que transforman una materia. En este proceso, dos o más sustancias químicas, también llamadas reactivos, cambian su estructura molecular y enlaces químicos para consumir o liberar energía. De esta manera, consiguen generar unas nuevas estructuras químicas distintas a las iniciales llamadas productos. Estos procesos pueden darse de manera natural y espontánea en la naturaleza, así como también pueden generarse a través de la intervención humana en un entorno de condiciones controladas como un laboratorio. Las reacciones químicas
se expresan a través de ecuaciones químicas, fórmulas que describen los reactivos participantes, así como el resultado o producto obtenido. Otro concepto importante es identificar los componentes de una ecuación química. Por ejemplo, se tiene la siguiente reacción química: metano más oxígeno molecular produce dióxido de carbono más agua. En una ecuación química, las sustancias involucradas están representadas por sus respectivas fórmulas moleculares. Para ejemplos tenemos el metano CH4, el oxígeno molecular O2 y el dióxido de carbono CO2, el agua H2O. Los números que se anteponen a las fórmulas moleculares dentro de la ecuación química se denominan coeficientes estequiométricos y relaciona la cantidad de moles exactas de las sustancias para que se dé la reacción química, y por regla estos números deben ser números enteros. El subíndice en las fórmulas moleculares de las sustancias involucradas en la reacción química indica el estado en que se encuentran las sustancias, ya sea sólido, líquido, gaseoso o acuoso. El signo de más a la izquierda de la reacción se puede interpretar como reacciona con, y a la derecha se leería obtenido con. Para el ejemplo anterior se puede interpretar de la siguiente manera: que el metano reacciona con oxígeno y el dióxido de carbono es obtenido con agua. Por lo general, a la izquierda la flecha se ubican las sustancias que reaccionan. Estas se denominan reactivos. Las sustancias que aparecen luego de la flecha a la derecha se denominan productos y son el resultado de la transformación de los reactivos. La flecha indica el sentido en que se da la reacción y ayuda a identificar los reactivos y los productos, y se pueden interpretar como produce. Dentro de los conceptos importantes para el trabajo en estequiometría está el concepto reactivo limitante y reactivo exceso. El reactivo limitante es aquel que se consume primero y dentro de la reacción química, es decir, la información de los productos depende de la cantidad de reactivos que hay dentro de la reacción. El reactivo en exceso, por su parte, es aquel que se encuentra mayor cantidad dentro de la reacción química, es decir, después de la formación de los productos va a existir una cantidad sobrante de ese reactivo dentro de la reacción. Cuando se está resolviendo los problemas con ecuaciones químicas para determinar reactivos limitantes, es muy importante identificar en primer lugar los datos de los problemas que nos da. Lo primero es identificar la reacción química que se está dando y plantear la ecuación respectiva. Por ejemplo, reacción entre hidrógeno y oxígeno moleculares para obtener agua. Luego se debe balancear la ecuación química de tal manera que se cumpla la ley de conservación de las masas. Este balance puede ser por cualquier método adecuado para este ejemplo. La reacción química puede ser balance por método de tanteo. La ecuación ya balanceada quedaría de la siguiente manera: 2 moles de hidrógeno molecular más 1 mol de oxígeno molecular produce 2 moles de agua. Debemos recordar que la forma general de la reacción química es la siguiente: A más B más C producen D más E más F. Puede relacionar una sustancia con otra, y bien sea de los reactivos o los productos, por medio de una reacción que se forma con los coeficientes estequiométricos de la reacción química balanceada. Una reacción, para ejemplificar lo anterior, es hidrógeno más oxígeno. Produce agua. La reacción química se puede leer de la siguiente manera: 2 moles de hidrógeno molecular reaccionan a 1 mol de oxígeno molecular para obtener 2 moles de agua. Supongamos que se desea saber, a partir de 7 moles de hidrógeno molecular, la cantidad necesaria de moléculas de oxígeno para reaccionar y la cantidad de agua producida. La razón entre los coeficientes estequiométricos que se pueden obtener de la reacción anterior son los siguientes: 2 moles de hidrógeno sobre 1 mol de oxígeno, o 1 mol de oxígeno sobre 2 moles de hidrógeno, o 2 moles de hidrógeno sobre 2 moles de agua, o 2 moles de agua sobre 2 moles de hidrógeno, o 1 mol de oxígeno sobre 2 moles de agua, o 2 moles de agua sobre 1 mol de oxígeno.
En este ejemplo se asumió el uso de 7 moles de hidrógeno molecular, por lo que se aplica un factor de conversión que se puede realizar con las siguientes operaciones. 7 moles de hidrógeno molecular, este es el dato que el problema nos da multiplicado por la razón que se puede obtener en la ecuación química. Un mol de oxígeno molecular sobre 2 moles de hidrógeno molecular, se cancelan los moles de hidrógeno con los moles de hidrógeno y luego se realizan las operaciones indicadas. El resultado serían 3.5 mol de oxígeno molecular. Este corresponde a la cantidad necesaria para reaccionar con 7 moles de hidrógeno molecular. Luego, para determinar la cantidad de agua producida a partir de los moles de hidrógeno molecular dados, se efectúa la siguiente operación. 7 moles de hidrógeno molecular por el factor de conversión. 2 moles de agua sobre 2 moles de hidrógeno molecular, se cancelan los moles de hidrógeno y luego de efectuar las operaciones indicadas, el resultado serían 7 moles de agua. Esta sería la cantidad producida con 7 moles de hidrógeno. Independientemente de la reacción química, los cálculos estequiométricos entre reactivos, de reactivos a producir o viceversa, se calculan de la misma manera, teniendo en cuenta los coeficientes estequiométricos de la ecuación química balanceada y las razones que se forman a partir de esto, como quedó demostrado en el ejemplo anterior.